Bien, vamos con la segunda parte de la patología hepática, hablando de tumores. Existen tumores benignos y malignos. Los más frecuentes son los hemangiomas y los quistes biliares. Existen otro tipo de tumores como ser los adenomas que se asocian al consumo de anticonceptivos orales. Entre los malignos tenemos el hepatoblastoma, que es un tumor maligno que está asociado a la infancia. Luego tenemos el carcinoma hepatocelular. Es primario y hemos comentado sobre esto y está asociado al virus de la hepatitis B. Otro tipo de cánceres tenemos el colangiocarcinoma. Es un carcinoma de las vías biliares intrahepáticas y se relaciona con el uso del Torotrast. Este es un contraste radiológico que se usaba mucho, pero se ha visto que te da este problema, ¿no? Estaba asociado al colangiocarcinoma. También la parasitación prolongada, ¿no? La filariasis. La enfermedad de Caroli, que es una enfermedad congénita, que se trata de quistes de diámetros variables que pueden estar dentro o fuera del parénquima hepático. Enfermedad fibropoliquística congénita. Y también puede ser asiento de tumores metastásicos, como ser de mama, pulmón y colon. Acá tenemos el adenoma pancreático, ¿sí? Aquí está el adenoma. Esta es la vesícula, no el lecho vesicular. Aquí está el adenoma. Un tumor benigno, bien circunscrito, bien encapsulado. Y vamos a ver en la histología. Acá tenemos el tejido hepático normal. Y aquí está el adenoma, ¿no? Su capsulita. Y este es el tejido tumoral, adenoma. Son estructuras glanduloides, todas son monomórficas, no hay mayor alteración en cuanto a su morfología histológica. El hepatoblastoma, les decía que son tumores que se dan generalmente en infantes, ¿no? En niños o en recién nacidos también puedes suceder eso. Entonces vemos acá que son células de citoplasma amplio, claro, con un pleomorfismo nuclear bastante interesante. Miren, ¿ya? Estos núcleos, bastante interesantes. Hay estos tractos fibrosos que separan estos islotes de células tumorales. Hepatoblastoma. Luego tenemos el carcinoma hepatocelular. Aquí está el tejido hepático y este es el tumor maligno. ¿No? Es un tejido totalmente diferente al original. Inclusive aquí tenemos unos nódulos satélites del cáncer, ¿no? Pero aquí está el cáncer primario, ¿no? El carcinoma hepatocelular. Aquí está la histología. No tiene un patrón definido, pero son así, ¿no? Asemejan a los cordones hepatocitarios y en lo que deberían estar los sinusoides, vemos estas células completamente atípicas. Miren, núcleos monstruosos, vesiculosos, con nucleolo visible. Bastante poco diferenciados. Carcinoma hepatocelular. El colangiocarcinoma. Aquí estamos viendo una masa clara, radiada, como son todos los cánceres. Entonces, estas se originan en las paredes de las vías biliares intrahepáticas principalmente. Ahí vemos esta estructura pseudoglandular, miren. Aquí tenemos, este es el tejido hepático. Tejido hepático sin mayores alteraciones, pero aquí se ve, ¿no? Estas estructuras ductulares proliferantes muy atípicas, ¿no? Colangiocarcinoma. Aquí tenemos un hígado con una serie de nódulos que si se ve a la microscopía, vemos que se trata de un adenocarcinoma. Podría ser de mama, colon, ¿por qué no? Preferible, yo le pondría de mama, porque si fuera de colon se verían células caliciformes, que acá no se las ve. ¿Ya? Pero simplemente tenemos esta tendencia a formar estructuras glanduloides, ¿sí? Por eso estamos llamando adenocarcinoma metastásico a hígado. Bien. Trastornos de las vías biliares extrahepáticas.
colédoco-litiasis. Es la presencia de piedras, ¿sí? A nivel de el colédoco. El colédoco, que es una de las vías extrahepáticas más importantes, ¿no? Entonces, esto puede producir obstrucción. Inclusive cuando llegan a la ampolla de Vater, pueden obliterar o cerrar la salida del conducto pancreático, ya sea el principal o el accesorio. Entonces puede producir pancreatitis por obstrucción. Colangitis también. Colangitis. Infección de las vías biliares, ¿no? Absceso hepático también puede producir. Existen los quistes del colédoco, quistes coledociano, del colédoco, que son dilataciones congénitas del colédoco, tienen la pared adelgazada y la luz bastante amplia, ¿no? Esta situación predispone a la formación de cálculos, ¿no? A la litiasis. Y el carcinoma de vesícula biliar, que mayormente son adenocarcinomas, presentan un patrón papilar, o sea, crecimiento hacia la luz, puede ser infiltrativo o mixto, papilar e infiltrativo. Bien. Entonces, hablemos un poquito sobre la colelitiasis. Es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. La sobresaturación de bilis por colesterol o sales biliares son factores que predisponen a la formación de cálculos. Hay dos tipos de cálculos, dice acá, de colesterol que se forman alrededor de un núcleo de cristales de calcio. Y luego tenemos los pigmentarios. Se basa en la presencia de bilirrubina no conjugada y en la precipitación de sales de bilirrubinato cálcico. Colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. Ahí tenemos una vesícula biliar abierta con múltiples cálculos facetados. Estos son blanquecinos, de colesterol principalmente. Acá tenemos una colecistitis aguda, necrotizante, ¿sí? Son vesículas muy grandes con extensas áreas de hemorragia, ya sea en toda la pared y también en la mucosa, que es donde pierde su aspecto aterciopelado que tienen. Entonces ahí tenemos una colecistitis aguda, ¿no? Necrotizante. Miren cómo esta necrosis licuefactiva destruye la pared. Aquí hay restos de músculo, ¿no? Aquí están, digamos, el epitelio superficial, que está totalmente formando úlceras. Aquí todavía quedan restos de epitelio. Colecistitis aguda. Colecistitis crónica. La pared es más fibrosa, más gruesa. Aquí se ven cálculos, bastante numerosos cálculos, y vaso biliar también, ¿por qué no? Y aquí hay un cálculo impactado en el cístico, miren, en el cístico ya. ¿Ah? Acá hay una condición que se llama la colesterolosis. Ya, esto ocurre porque los lípidos quedan atrapados en macrófagos que se localizan en la lámina propia, ¿no? O sea, en el tejido subepitelial de la mucosa vesicular. Ahí vemos como pequeños polipitos blanquecinos, ¿no? Como pólipos, múltiples blanquecinos, pólipos blanquecinos. Entonces, acá vemos unas penetraciones de las glándulas hasta, mira, pasando a la muscular. Mira, ahí estamos viendo. Esto es característico se llaman senos de Rokitansky-Aschoff o senos glandulares, que es característico de los procesos litiásicos. Aquí estamos viendo macrófagos cargados de lípidos. Aquí está el epitelio superficial, aquí está el polipito, y aquí somos macrófagos cargados de colesterol. Entonces, esto se llama la colesterolosis. Colesterolosis. La vesícula en porcelana es una vesícula fibrótica, muchas veces con calcificaciones. Aquí la mucosa está totalmente lisa, ¿no? Y aquí vemos dos cálculos, aparentemente de colesterol. Se llama, por la fibrosis y las calcificaciones, se denomina vesícula en porcelana. La pared es muy dura. ¿Ya? Y el carcinoma de vesícula biliar es frecuente en nuestro medio. La inflamación crónica es un factor correspondiente.
predisponente, perdón. Y entre estos está la litiasis también, ¿no? La colelitiasis, que es un factor predisponente, seguro. La mayoría de estos cánceres son adenocarcinomas de aspecto glandular y se presentan en dos formas, infiltrativo o exofítico. ¿Ya? Papilar también, ¿no? Son papilas. O pueden haber también la mezcla de ambos, ¿no? Papilar infiltrativo, ¿sí? Pueden haber las dos. Aquí tenemos un carcinoma, miren, ahí está la pared muy engrosada y aquí una masa blanquecina. Blanquecina. Ahí está el aspecto de la mucosa, aterciopelada, como les decía. Ahí está la zona del cáncer. ¿Ya? Aquí estamos viendo el tumor, ¿no es cierto? Ahí está la serosa, la mucosa. Esta es una porción relativamente normal. Y aquí está el tumor, a pequeño aumento. A mayor aumento vemos, ¿no? Cómo estas glándulas atípicas, cómo van infiltrando, penetrando, inclusive llegando hasta la serosa. Ahí vemos, ¿no? Este es de aspecto papilar, de aspecto papilar. La pseudoestratificación del epitelio, miren ustedes, cómo se pseudoestratifica, con núcleos atípicos, con nucleolos visibles, núcleos vesiculosos. Aquí hay bastante congestión. Hablemos ahora del páncreas. El páncreas exócrino puede ser asiento de procesos inflamatorios. Acá tenemos la pancreatitis aguda, que está asociada al alcoholismo, al consumo de alcohol. También a la colelitiasis y lesión directa. Es causa de abdomen agudo. Esto significa que en una pancreatitis aguda tiene que ser intervenido el paciente, sí o sí. ¿Ya? Porque el problema es que hay activación de las enzimas pancreáticas dentro del páncreas. Y estas enzimas, bueno, ustedes saben que son digestivas, ¿no? Van a digerir el propio tejido pancreático. ¿Ya? Y eso produce dolor, necrosis, hemorragia y puede llevar hasta la muerte. La pancreatitis crónica. Entonces, generalmente son pancreatitis que se presentan cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Es recidivante, quiere decir que otra vez aparece, con destrucción progresiva del parénquima pancreático. El alcoholismo se la sitúa como la causa principal de una pancreatitis crónica. ¿No? Aquí estamos viendo, ¿sí? El duodeno, el páncreas, la cabeza, cuerpo, cola. Ahí están los conductos, ¿no? El principal, aquí está el principal y el accesorio. Esto desemboca en la ampolla de Vater, dijimos, ¿no? Aquí estamos viendo un cálculo que vino desde el colédoco, Entonces, miren, acá está la unión del colédoco con el pancreático principal y ahí se impacta el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a obstruir la salida de jugo pancreático. Entonces va a regurgitar, activando las enzimas y van a digerir el propio tejido pancreático, ¿no? Y como en el tejido pancreático hay bastante tejido adiposo, se produce, ¿no?, la necrosis enzimática de la grasa, que ya hemos hablado eso en uno de los primeros temas. Entonces, aquí estamos viendo cómo se produce la patogenia, ¿no? La pancreatitis aguda. Este es el acino pancreático. Ahí estamos viendo que se produce primero la activación de enzimas proteolíticas. ¿Ya? Esta activación va a producir activación de la cascada de coagulación, produciendo inflamación. Aquí hay un neutrófilo, un macrófago, ¿sí? Estos van a producir lesión vascular y además de lesión vascular van a producir lesión de las células acinares del adenómero pancreático, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir eso en la fase aguda? En la fase aguda. Si hay un tratamiento a tiempo y digamos, una atención oportuna, esto puede regenerar sin mayor problema, ¿no? Sin mayor problema, una pancreatitis aguda. Pero ¿qué pasa si la persona esta es alcohólica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el alcohol así, como principal protagonista de la pancreatitis crónica, va a producir una agresión oxidativa, o sea, producción de EROS, ¿no es cierto? Especies o radicales tóxicos del oxígeno.
¿ya? Esto va a provocar inflamación. Y aquí se produce el factor de crecimiento transformador beta y otros factores de crecimiento que van a activar a estas células, que pueden ser células macrofágicas, fibroblastos, ¿por qué no? Entonces, estos fibroblastos, ¿qué van a producir? Producción de matriz. Aquí está proliferación de células estrelladas o fibroblastos, ¿no? Miofibroblastos. ¿Ah? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Depósito de matriz y se va a producir una atrofia con pérdida de células productoras de jugo pancreático, ¿no? Eso es interesante. Ahí está la pancreatitis aguda. Ahí está la segunda porción del duodeno y aquí se activaron. Y esta es una zona de necrosis traumática de la grasa. Ahí se ve la histología. ¿Sí? Necrosis enzimática. Aquí hay algunos adipocitos, pero acá miren, es una inflamación aguda que está destruyendo todo el tejido pancreático. Pancreatitis crónica. Ya esto ya, como decíamos, ¿no? Se puede producir estos focos de calcificación, ya, y bueno, pues fibrosis, sobre todo fibrosis. Y va a disminuir la función del páncreas con seguridad. Aquí tenemos una colecistitis crónica. Aquí está, miren, la parte noble, los acinos, pero muy dispersos. No son esos acinitos tan compactos, funcionantes, no. Acá hay mucha fibrosis. Miren, estos son conductos pancreáticos. Pueden ser interlobulillares. Aquí hay páncreas normal, muestra acá. Aquí estamos comparando con la pancreatitis crónica. Mucha fibrosis. Hablemos de quistes pancreáticos, los quistes no neoplásicos. Existen quistes congénitos debido al desarrollo anómalo de los conductos. Entonces, estos quistes congénitos, que son verdaderos quistes, están revestidos internamente por un epitelio cuboidal, un epitelio ductular o ductal, como normalmente se va a ver, ¿no? Porque también existen los pseudoquistes. Aquí se puede producir acumulación local de jugo pancreático que hace que se distienda el conducto. Ya, esto ocurre posteriormente a una pancreatitis crónica. Entonces, la diferencia de un verdadero quiste con un pseudoquiste o quiste falso, ¿sí? Es que estos pseudoquistes carecen de epitelio. Carecen de epitelio. Esa es la principal diferencia. Neoplasias quísticas. Cistoadenoma seroso, dice acá. Existe cistoadenoma seroso en el páncreas. Y tiene una frecuencia de un 25%. Aparecen más frecuentemente en mujeres de la séptima década de la vida. Casi siempre son benignas, son quistes benignos. Existe la neoplasia mucinosa quística. Afecta con mayor frecuencia a mujeres también y tiende a localizarse en el cuerpo o la cola. Tiene tres fases. La benigna, que no tiene mayor problema, ¿sí? Pero acá, este es seroso, este es mucinoso. El contenido es líquido, como el suero. En cambio, este es ya como el moco, como mucina. Es más densa, filante. Entonces, puede ser benigna, no hay más problema. Puede ser de grado intermedio o limítrofe, ¿sí? O puede ser maligna, cistoadenocarcinoma. Y también existen algún otro tipo un poco raro, son las neoplasias mucinosas papilares intraductales, o sea, crecimiento del epitelio en forma de papilas dentro de los conductos, ¿no? Estas sí afectan más a los hombres. Son un poquito más raros, sí. Aquí estamos viendo un pseudoquiste. Ahí estamos viendo. Este es un pseudoquiste. Este es el duodeno en el contexto de una pancreatitis crónica. Ya que vemos, ¿no? El pseudoquiste. Está totalmente pelada allí la pared, ¿no? La pared interna del quiste. Esta es la pared. ¿Sí? Aquí no hay epitelio. Por lo tanto, se considera un pseudoquiste. ¿Ya? El cistoadenoma seroso, se ve ahí, ¿no? Con varios quistes de distintos diámetros. Y ahí vemos, ¿no? Pequeños conductos dilatados. Algunos realmente son quistes, pero son epitelio cuboidal normal. Y producen
un material ceroso, como les decía. Un cistoderma mucinoso. Miren, el epitelio acá ya es mucosecretor, ¿ya? Y entonces el contenido de estos quistes es un moco denso, blanquecino o blanco turbio puede ser, mucinoso. Neoplasia papilar intraductal mucinosa. Son quistes mucinosos, pero vienen estas papilas, cómo crecen hacia la luz del conducto, como papilas. Neoplasia intraductal papilar, pero producen material mucoso, ¿no? Mucinoso. El carcinoma pancreático. A las lesiones precursoras se denominan NIPAN. Quiere decir neoplasia intraepitelial pancreática. Es posible la influencia de químicos para su desarrollo. Bueno, el alcohol, ¿no? Se localiza el cáncer pancreático de preferencia en la cabeza. El adenocarcinoma nace del epitelio ductal, ¿ya? Y el carcinoma de células acinares nace en los acinos. Y hay también algunas variaciones raras, ¿no? Como el carcinoma adenoescamoso y el anaplásico. Estos cánceres pueden producir lo que se conoce el síndrome de Trousseau. Es un signo paraneoplásico. Ya se trata de tromboflebitis migratoria, una tromboflebitis, trombosis de venas, que están migrando de lugar en lugar. Tromboflebitis migratoria o síndrome de Trousseau, así se llama. Acá tenemos, ¿no? Es un paciente portador de un carcinoma pancreático, como está alterada la producción del jugo pancreático, que sirve para la digestión. Entonces estos señores pues no pueden alimentarse, ¿no? Entonces sufren esta caquexia, se llama, ¿no? Es una consunción de su masa muscular, adelgazamiento extremo. Aquí tenemos el carcinoma pancreático. Aquí nos muestra, ¿no? Una masa. Les decía que generalmente aparece en la cabeza del páncreas. Ya, aquí vemos, mira, ahí está el cáncer. Aquí están los conductos. Ahí está la masa pancreática. Cuerpo, cola. Ahí está el carcinoma. Este es un carcinoma acinar que se origina en el epitelio de los acinos. Aquí hay fibrosis también. Aquí, estos son tabiques fibrosos que están separando en lobulillo seguramente. Ahí está, ¿no? El cáncer que invade, miren, invasor, infiltrativo. Ahí vemos con mayor detalle algunos conductos y aquí estamos viendo los acinos, muy atípicos, miren acá, cómo van penetrando. Carcinoma acinar. Bueno, la diabetes mellitus. Entonces, estos síndromes diabéticos cursan con deficiencia de insulina, ¿ya? Lo que da lugar a la hiperglicemia, al aumento de los valores séricos de glucosa. Ya existe la diabetes primaria, o también llamada diabetes mellitus tipo 1 o juvenil, que es insulino dependiente, de origen autoinmunitario y susceptibilidad genética. La mellitus tipo 2 no es insulino dependiente, o del adulto también. Es más frecuente y multifactorial, puede deberse a muchos factores. Entonces acá se ha determinado que hay pérdida de los transportadores de la glucosa en las células beta, en las células beta de los islotes de Langerhans, por supuesto. La diabetes secundaria es una hiperglicemia asociada a la destrucción de los islotes de Langerhans, destrucción insular llama eso. Entonces, complicaciones de la diabetes. Aterosclerosis, ya saben qué es. La nefropatía diabética, ¿ya? Es la alteración de los vasos a nivel del riñón. Entonces, esa alteración se llama la arteriolosclerosis hialina. También pueden afectar a los vasos de la retina, retinopatía diabética, a los vasa nervorum, a los vasos de los nervios, neuropatía, ¿no?
Entonces, básicamente la diabetes complica a los vasos sanguíneos principalmente. Vasos sanguíneos. Tumores de las células de los islotes de Langerhans. Tenemos los más frecuentes, tumor de las células beta, lo que se llama el insulinoma. ¿Ya? Insulinoma. Entonces es una proliferación de células beta con hiperproducción de insulina. Puede causar hipoglicemia grave. El 70% son adenomas solitarios y un 10% son carcinomas metastizantes, ¿sí?, a páncreas. El síndrome de Zollinger-Ellison, ya conocemos este síndrome, o también llamado gastrinoma. Son tumores de los islotes, pero que producen gastrina. ¿Y para qué sirve la gastrina? Estimula a las células parietales de la mucosa gástrica, ¿no es cierto?, produciendo ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico lo que es, predispone a la aparición de úlceras, ¿no? Úlceras pépticas. El 60% son malignos estos gastrinomas, ¿sí? Producen úlceras pépticas rebeldes y diarrea, dice ahí. Ahí tenemos un insulinoma, ¿ya? Entonces estamos viendo acá, este es el tumorcito, el insulinoma. ¿Ah? Insulinoma. Ahí vemos, ¿sí? El insulinoma. Células beta son las principales células, son las beta. Bien encapsuladito. Bien encapsuladito. Ahí vemos con mayor detalle, ¿sí? Parece un tumor neuroendocrino, ¿no? Bien clásico. Ahí está. Crecimiento papilar también, ¿por qué no? Pero las células son monomórficas también, no hay mucha alteración en cuanto a la morfología celular. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos con el tema de digestivo 3. El próximo tema vamos a entrar a patología del sistema reproductor. Muy bien, jóvenes, cuídense.